Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de OACCA del grupo Hay una Solución. Hoy es sábado 17 de... Por favor, sus micrófonos. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ok. Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de OACCA del grupo Hay una Solución. Hoy es sábado 17 de octubre del 2020. Mi nombre es Gaby y soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to OA meeting of the group There is a Solution. Today is Saturday, October 17 of 2020. My name is Gaby and I am your moderator. Claudia is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Ruth. Tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de Paso 3. Our speaker this morning is Ruth, who has many years in OA and has a great message to share with us about Step 3. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen ni celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities nor representatives, but we do have people with a very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who help us a lot. Ruth is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, por favor escribirlas en el chat o cuando termine de exponer el orador. Pedir la palabra levantando la mano. Y ahora con mucho gusto les presento a nuestra compañera Ruth. And now with great pleasure I introduce to you our speaker Ruth. Welcome, Ruth. De nada. Thank you. So I'm excited. We're going to be talking about Step 3 today. Estoy emocionada. Vamos a estar hablando del paso 3 el día de hoy. And the part of the big book that covers Step 3 is page 58 through 63, except for the last two lines on page 63. La parte del libro grande que cubre el paso 3 son las páginas. Can you repeat the pages, Ruth? 58 through 63, except for the last two lines of 63. De las 58 a las 63, menos las últimas dos líneas de las 63. So in the English translation, every time they begin to talk about a new step, they put it in italics, the words step 4, the fourth step. But in the Spanish, they don't do that. So I'm just letting you know where it is in the big book. En el libro grande en inglés, cada vez que empiezan a hablar de un paso nuevo, digamos cuando empieza el paso 3, lo ponen en letras itálicas. En el libro en español no es así. Okay, bueno. So we'll start, this is called the chapter How It Works. Y eso está en el capítulo que se llama Cómo trabaja o cómo funciona. So I want to tell a little story about this part of the big book. Y quiero contar una pequeña historia de esta parte del libro grande. So Bill Wilson, the co-founder of AA, was writing the first draft that the other 100 recovered alcoholics in the program would be looking at and, modifying it. So he had written up to now. He had written up what would be the first 57 pages. Entonces Bill Wilson, el cofundador de AA, estaba escribiendo el libro grande, estaba haciendo esa primera escritura del libro grande como todavía no estaba pasado en limpio ni nada. Y se lo iba a mostrar a esos primeros 100 alcohólicos que estaban todos contribuyendo para escribir este libro grande. Y iba por aquí, por la página 56. So up to this point, the 12 steps had never existed yet. They had never been put on paper.
they did not exist when Bill was at this point. Y hasta este punto, hasta donde él estaba, los 12 pasos nunca habían sido escritos, no existían. Cuando Bill llegó a este punto del libro, nadie había puesto los 12 pasos en papel. So when the writing about this period from when Bill got sober in the hospital in December 34 to December of 38 at this moment, for those 4 years, there had been nothing written down yet about what they were doing. Entonces, desde que Bill W. había encontrado la sobriedad en diciembre de 1934, hasta este punto donde él estaba escribiendo el libro 4 años más tarde, en diciembre de 1938, no había nada escrito, no estaba escrito lo que era el programa de recuperación. So they said that there was trial and error, they made mistakes, they tried things, they just kept fumbling along, but they still had come up with some kind of a few ideas that seemed to be common to the 100. Entonces, iban así como que caminando con este programa, con la recuperación como por ensayo y error, ¿verdad? Cometían muchos errores y como que se tropezaban en el camino y no tenían una idea clara de cómo era el programa en sí. So Ann Smith, Dr. Bob's wife, had 28 ideas she thought she found common in all of these Oxford group meetings, which is what these original 100 people were attending. Y Ann, la esposa del Dr. Bob, tenía, did you say 28 ideas? 28 kind of ideas that are just little things she thought she noticed. Entonces, Ann, la esposa del Dr. Bob, tenía 28 ideas de lo que ella pensaba, que ella notaba que era lo que les funcionaba en el programa, ¿verdad? Que cosas que venían del grupo Oxford, de ese grupo donde salieron muchas de las cosas del programa de Alcohólicos Anónimos, y la esposa del Dr. Bob pensaba que ella tenía estas 28 ideas, que era lo que más o menos hacían los alcohólicos hasta ese entonces. And Lois Wilson, Bill's wife, she found kind of 6 main ideas that she kind of, and Bill kind of agreed, these things seem to be common in the Oxford groups they were attending. Y la esposa de Bill W., Lois Wilson, decía que para ella habían 6 ideas que ella veía que tenían en común los alcohólicos que se estaban recuperando, que venían del grupo Oxford, y así lo veía ella. Right. So just to review, Dr. Silkworth had, in doctor's opinion, described what is the problem, which is step 1. Y el doctor Silkworth, en el capítulo de la opinión del médico, había descrito lo que era el paso 1, ¿verdad? Lo que era el problema. Right. And then Dr. Carl Jung, which is page 25, which is what the alcoholic said, and then page 26, 27 is Dr. Carl Jung, describes what is the solution, which is step 2. Y luego el doctor Carl Jung describe en las páginas, did you say 25, 26, and 27? Yes. En las páginas 25, 26 y 27, el doctor Carl Jung describe lo que era la solución, que es el paso 2. So then the third thing, these original 100, they had to know how to get the solution, a power greater than themselves. Entonces, la tercera cosa que necesitaban, que estos 100 alcohólicos necesitaban plasmar, era esa tercera cosa, que era cómo encontrar esa solución. So Bill had started attending a group called the Oxford Group in New York, and Dr. Bob had been attending the Oxford Group in Akron for 2.5 years before he meets Bill. So they had found a group to try to help them find something greater than themselves. Y entonces Bill W. había estado yendo al grupo Oxford en Nueva York y por su lado Dr. Bob había estado yendo al grupo Oxford de Akron para tratar de encontrar una solución, para tratar de encontrar un poder superior a ellos mismos. So, but Dr. Bob didn't know what the problem was. Bill had to give that to him. And he didn't really know what the solution was, and Bill also gave that to him. Pero el Dr. Bob no sabía cuál era el problema y tampoco sabía
cuál era la solución. Bill W. fue quien le comunicó a Dr. Bob lo que era el problema y lo que era la solución. So what had happened is the two groups in Akron, Ohio, and New York City, with a little tiny group in Cleveland, had come together to form a book. They wanted to put down in a book form what they had stumbled through at that point. And this is the two Oxford groups, right? Yeah, the two Oxford, in Akron where Dr. Bob was, and New York City where Bill was. They together were that original 100 recovered alcoholics, and they wanted to put it down in a book, kind of what they kind of figured out. Entonces, estos dos grupos, Oxford, estos, donde estaban estos 100 alcohólicos que se estaban recuperando, que se habían recuperado, querían plasmar esto en un libro. So they hadn't had 12 steps written down, but they were trial and error, come up with these kind of 6 ideas or 28 ideas, and Bill was now ready to try to put something down on paper. Entonces no tenían nada escrito con los 12 pasos. Tenían por un lado esas 28 ideas, por otro lado tenían esas 6 ideas. Y entonces Bill y esos 100 alcohólicos lo que iban a tratar de hacer era ponerlo por escrito en un libro. So Bill had what in English we call a writer's block. I don't know, say, como dice en español. I don't know how they use that term, but he had a writer's block. He didn't know quite what to write down yet, how to put this down. He just kind of had ideas in his head. Y entonces Bill W., cuando estaba escribiendo este libro, tenía lo que en inglés le llaman bloqueo de escritores. Si alguien sabe cómo se dice el término, que alguien que sea escritor acá, que es cuando se te bloquea la mente y no puedes escribir. Entonces cuando Bill estaba escribiendo el libro y estaba en este punto, antes de empezar a escribir el capítulo de cómo funciona, él estaba así, estaba bloqueado. So he was at home by himself. He had a yellow pad of paper and a pencil. And he started praying to God. What do I write? I don't know what to write. I'm stuck. Entonces Bill estaba en su casa, estaba solo, tenía una libreta amarilla de papel y un lápiz y no sabía qué escribir. Entonces se puso a rezar, se puso a orar, a decirle a Dios, no sé qué escribir, no sé, ¿verdad? Guíame. And the idea came to him, be very specific. These kind of 6 ideas that you and Lois have talked about, make sure you write it so a way that there's no loopholes for alcoholics to not follow these kind of 6 ideas. That's the thought that came to him. Entonces, el pensamiento que le vino a Bill fue, sé muy específico. Tú y Lois han estado hablando de estas 6 ideas. Entonces, sé muy específico, muy detallista con esta idea, que no haya una manera como de un loophole, es como que te sales por un hoyito, ¿verdad? Te escapas, que no hayan escapes, ¿verdad? Que sea tan enfocado que no hayan escapes de esas 6 ideas. So Bill just started writing with that pencil, and he wrote and he wrote and he never stopped. And then less than a half hour later, he stopped and looked down at what he had written. It was like directly from God. He just wrote. His hand just kept writing. Y entonces Bill W. empezó a escribir y a escribir y a escribir. Y cuando vino a ver, había escrito todo esto. Y él, o sea, le salió en media hora escribió todo esto, todo este capítulo. Directamente, le vino de Dios, fue como inspiración divina. So what he wrote was page 58, page 59, and page 60 through where it says A, B, C, through that where it says C on page 60. He wrote all of that. Entonces, so it was 2.5 typewritten pages, but he wrote it longhand in like 20 to 30 minutes. Y entonces lo que escribió fue la página 58, la página 59, la página 60, y escribió hasta donde están las A, B y C, y fue ahí hasta donde escribió, y él escribía con letra de carta, y fue así como que de un solo. And so he said, wow, look at these, how many are these? And he started counting, 1, 2, 3, until he got to 12. So he put the numbers in front of this 1 through 12. He didn't know how many of these things he had written, which we now call steps. Y cuando vino a ver lo que había escrito y regresó a ver donde ahora pues tenemos los 12 pasos,
Él no lo había escrito con números, pero dijo, bueno, vamos a ver cuántas cosas hay que estoy delineando, que están delineadas acá, y le puso los números y es lo que ahora conocemos como los 12 pasos. And that was it. In December of 1938 was the very first time that the steps were actually put in words and put down on paper. Y fue así. En el diciembre de 1938 fue la primera vez que los 12 pasos fueron escritos en papel y definidos. Amazing, isn't it? I mean, it wasn't thought out with little drafts and lines through it. It was just put down on paper in this small amount of time. If I wrote longhand, it would take me close to half hour to write out with a pencil all these words, right? Y es increíble. Es increíble, o sea, él se sentó a escribir con su letra de carta. Si yo, dice Ruth, me pusiera a escribir en letra de carta y escribiera pues estas casi 3 páginas, me tomaría más o menos media hora escribirlo. Entonces fue así todo de un solo que se le vino. Well, at that point, as he looked down at what he had done, there was a knock on the door, and it was a person in AA with a little newcomer, and came in. Well, I'm not sure about the newcomer. There was a person knocked on the door. Bill let him in and said, "Guess what? Guess what? Look what I've done." And he showed this AA member what he had done. Y entonces, cuando él terminó de escribir esta parte del capítulo, tocaron a su puerta y era una persona de AA, era otro alcohólico. Y entonces cuando Bill abrió la puerta, le dice, mira lo que escribí, mira lo que hice. And the alcoholic said, "Are you crazy? You only had 6 ideas. What are you doing complicating this? This is stupid. You've written too much." Y entonces el alcohólico, cuando vio lo que Bill había escrito, le dice, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Estás complicándolo todo. Si teníamos nada más 6 ideas y ahora tienes 12, ¿por qué lo estás complicando más? So they were arguing back and forth, really arguing, and Lois arrives home to see these 2 men arguing. Entonces empiezan a discutir los 2 alcohólicos y están diciendo una cosa a la otra. Y en ese momento llega Lois, la esposa de Bill, a casa de Bill, regresa. Y encuentra a estos 2 hombres discutiendo. And so that was the initial response to what Bill wrote. He was told he was crazy and it was ridiculous. So. Y esa fue la respuesta inicial a lo que Bill había escrito. Alguien que llegó y le dijo, estás loco, mira lo que escribiste, ¿por qué lo hiciste así? And now we read him at every meeting. It is funny when I think of what actually happened at the very first beginning of writing the 12 steps. So. Y ahora los leemos en todas las reuniones. Entonces es muy divertido pensar que ese fue el primer recibimiento que tuvo. Y ahora pues, wow, los leemos siempre. And so there were a few words changed, or like step 7, humbly on our knees, and the members thought, don't put on our knees because that's a religious gesture by Christians, but not necessarily by Jews or others that may join us. So they took out a few words and changed a few, but basically it was what he had written. Y cambiaron unas pequeñas palabras, por ejemplo, en el paso 7, ¿verdad? Donde dice, humildemente le pedimos, decía, humildemente le pedimos de rodillas. Y le dijeron a Bill, cambiemos eso de rodillas porque eso es algo muy cristiano y eso tal vez no les va a funcionar a las personas como, digamos, en la religión judía, que no se arrodillan, como en la religión cristiana. Entonces, pues sacaron unas pequeñas cosas, pero la idea principal quedó plasmada. All right. So, anyway, I always like to tell the story of how it began. And sometimes with us in our program, we have things happening and we don't understand. Or we don't get received well what we're saying. But it's okay. As long as God's in there, it'll work out long term. Y bueno, y es divertido que así fue como sucedió. Y a veces nos suceden cosas en nuestro programa que no entendemos. Pero mientras Dios esté ahí, van a funcionar a largo plazo, aunque no las entendamos. Okay. All right. So what we've had so far, we've had what is the problem, which is step 1, lack of power. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Primero tenemos cuál es el problema, que es el paso 1, que es que no tenemos el poder para hacerlo. Right.
And then, since we know what the problem is, we have to know what the solution is because we're utterly in despair and hopeless. So step 2 tells us what is the solution, which is a power greater than ourselves. Entonces, como ahora tenemos el problema, pues el paso 2 nos viene a decir cuál es la solución. Necesitamos esa solución porque estamos desesperados si no tenemos ningún poder. En el paso 2 nos dicen que tenemos la solución, que es ese poder superior, que nos regresa el sano juicio. So now we want to know, how do we get this solution? I want this power greater than ourselves. How do we get it? And that will be steps 3 through 12, which is what the Oxford group provided. Y ahora, entonces sabemos el problema, sabemos la solución. Entonces en los pasos del 3 al 12 nos van a decir cómo obtener esa solución, cómo llegar a esa solución. So if I know what my problem is, and I know what my solution is, I now have a choice to go towards problem and go back to the food, or go towards a solution, a power greater than myself. I now have a decision to make. Entonces ahora que sé cuál es el problema y sé cuál es la solución, entonces ahora puedo escoger, puedo elegir ir a un poder superior a mí misma o puedo elegir irme a la comida compulsiva. So the step 3 said, made a decision. That's what step 3 is. I must now decide if I'm going to go back in the food or if I'm going to go towards a power greater than myself. I must make a decision. That is step 3. Y el paso 3 dice, decidimos. O sea, tomamos una decisión. Y eso es lo que nos dice el tercer paso. Tengo que decidir, ¿voy a ir hacia la comida o voy a ir hacia un poder superior, hacia la solución? Before, we had no solution. We didn't have choice. We never had a decision to make because we only went to disease. We didn't know what the solution was, so we couldn't make a choice. But once we have a choice, because now we know what the solution is, we now have to decide. Antes no podíamos decidir porque ni siquiera sabíamos cuál era el problema. No sabíamos cuál era el problema, no sabíamos cuál era la solución. No podíamos elegir, no podíamos tomar una decisión. Pero en el paso 3 ya podemos tomar una decisión. So that's what it says in the first paragraph after C on page 60. If you would want to read that paragraph, because that's what it's saying. Yes. Llegamos. You want to read it in English so that if someone listens to this that's bilingual, that doesn't speak Spanish? Yes. Being convinced, we were at step 3, which is that we decided to turn our will and our life over to God as we understood him. Just what do we mean by that, and just what do we do? Y entonces, en la página 60, el primer párrafo, después de las A, B y C, dice, llegados a este convencimiento, estábamos en el tercer paso, lo cual quiere decir que pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios tal como cada cual lo concibe. Exactamente, ¿qué es lo que queremos decir con eso y qué es justamente lo que haremos? Right. So the next sentence says, the first requirement, which tells me look out for at least the second requirement, because if there was only one requirement, it would just say the requirement. But we are going to have at least 2. So what is the first requirement to take this step? And that's what the next paragraph says. So if you would just read the first 2 sentences of that. So the first requirement is that we be convinced that any life run on self-will can hardly be a success. On that basis, we're almost always in collision with something or somebody, even though our motives are good. Y entonces ese siguiente párrafo empieza diciéndome el primer requisito. Esto me dice que probablemente va a haber un segundo requisito también, pero este primer párrafo dice así. El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esta base, siempre estamos en conflicto con algo o con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. So when I came into the program, and most people come to the program, I just came in about my food. I didn't think I had any other problems.
Entonces, cuando yo llegué Just like me. cuando yo llegué al programa y la mayoría de la gente llega hacia el programa, yo pensaba que yo solo tenía un problema con la comida, no pensaba que tenía otros problemas en mi vida. Así llega la mayoría. But now I'm being told that I must decide that I have to decide to let God run everything in my life? Are you kidding me? I just thought it was food, but it's saying now that I've got a problem with me. My personality is very flawed. Pero ahora, cuando llego al paso 3, me están diciendo que no solo tengo que entregarle toda mi comida a Dios, sino que tengo que entregarle toda mi vida. ¿Me están bromeando conmigo? ¿Me están diciendo que no puedo manejar mi propia vida? ¿Tengo que entregarle todo, no solo mi comida? I mean, that's difficult for a lot of us. Sometimes it's not, but a lot of us say, hey, this is not what I bargained for. But you're telling me I'm going to have to make this decision, and I can see there's 9 more things I got to do, which means I'm going to have to turn my life over to God through these steps. I don't know, but it's saying here you must decide. Y esto es difícil para muchos de nosotros, para algunos tal vez no, pero lo que me están diciendo es que me están diciendo que tengo que entregar mi voluntad y mi vida a un poder superior. Me están diciendo que tengo que decidir poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Right. So what Bill does when he wrote this book, this draft, he always gave us an example after he gave us a major idea that we have to agree with and follow through. Entonces, so he gives us an example here. Lo que Bill W. hizo cuando escribió este libro es que cuando nos daba una idea importante, siempre nos daba también un ejemplo para ilustrar esa idea. So what follows now will be the example of the actor. Y entonces ahora lo que continúa en la página 60 va a ser el ejemplo del actor. And isn't that true who we were? Were we not just an actor? I was an actor. I tried to present something better than I was because I hated what I thought I was. So I had to act a part to get approval or get something out of people. Y este ejemplo, pues para mí es muy cierto porque yo era como un actor, era como una actriz en mi vida. Yo siempre tenía que estar aparentando como que si yo era mejor de lo que realmente yo creía que era. So what happens, my life, the reality is I was a 2-bit actor given just 2 lines for a play, and I wanted to be the star on the marquee. I wanted everybody to notice how great I was. Y entonces, ¿qué sucedía? Yo era un actor a quien se le habían dado 2 líneas en el libreto para actuar, pero no, yo quería ser la estrella del espectáculo. Yo quería ser la que estaba en el rótulo con las lucitas, con mi nombre ahí, como la estrella, como el centro. So I come to the first dress rehearsal, and I just knock God out of the way. Boom, I hit him and knock him over and take the script out of his hand. Entonces yo vengo a la primera práctica, al primer repaso de esta obra, con este libreto, y yo simplemente llego y empujo a Dios y lo quito del camino y le digo que yo quiero ser la directora. So I'm going to be the director. I'm going to be in charge of the scenery. I'm going to be in charge of the lights. I'm going to be in charge of the costumes, etc. Entonces, yo voy a ser la directora, yo voy a estar a cargo del vestuario, voy a estar a cargo de las luces, voy a estar a cargo de los escenarios, yo voy a estar a cargo de todo. And I'll be the main act, I'll be the star actor or actress in this play. That's me, that's who I'm going to be. Y también voy a ser la protagonista de la película, del espectáculo, yo voy a ser la actriz principal. Now, I'm going to act like I can make all this happen, but I'm not God. So it's not going to work out well. Entonces yo voy a actuar como que sí puedo hacer que esto pase, pero yo no soy Dios. Entonces el espectáculo no va a salir muy bien. So I don't know how to run the lights. I don't know how to get the scenery right. I don't know how the costumes work. I don't know how all the lines go, but nevertheless, I'm going to make it work anyway.
Y en realidad yo no sé cómo funcionan las luces, no sé cómo hacer el vestuario, no sé cómo funcionan los libretos, pero yo creo que yo lo puedo hacer y que lo puedo hacer bien. So what happens then, the show doesn't go off well because I'm trying to do something I am not meant by God to do. And I'm trying to force it. I'm trying to make it happen anyway. Y entonces, ¿qué sucede? Yo trato de jugar a ser Dios, trato de ser la directora de todo, y entonces el espectáculo no sale muy bien, porque yo ni siquiera sé cómo hacer todas estas cosas. So there'll be two ways that it can be accomplished. So one of the ways that the person tries to take over is a person, it says here in the book, kind, considerate, patient, generous, even modest and self-sacrificing. I will be the best mother ever. I will be the best person. And we come off with these values thinking we'll get what we want. Y entonces, lo que nos sigue explicando el libro es que esto puede suceder de dos maneras. Una de esas maneras es que yo voy a tener todas estas virtudes, voy a ser amable, considerada, paciente, generosa, modesta, voy a sacrificar muchas cosas, voy a ser la madre más sacrificada, ¿verdad? Voy a hacerlo desde ese ángulo. So I'm going to get what I want by being nice and kind to others, and then I'll still get out of them what I want out of them. Entonces, yo voy a tratar de salirme con la mía, pues siendo muy amable, siendo muy paciente y generosa, pero al final lo que quiero es hacer lo que yo quiero. Yo quiero ser la directora y quiero que las cosas salgan a mi manera. For example, I'm the mother, and I try to be this kind, nice person with my children, and they'll turn out the way I want them to turn out. Entonces, por ejemplo, yo soy la madre, entonces si yo soy esta mamá amorosa y esta mamá amable, entonces mis hijos van a ser como yo creo que deberían de ser, porque como estoy siendo amable, van a ser como yo quiero. But on the other hand, on this continuum, you have one really extremely nice person. Let's go over to the other extreme on this continuum. Y entonces, en este párrafo nos lleva primero a esa parte de ser muy amable, pero luego nos lleva al otro extremo, ¿verdad? ¿Cuál es el contraste de esta forma de salirme con la mía? ¿Cuál es la otra opción? Well, on this one, I'm mean, egotistical, selfish, and dishonest. En esta otra opción, yo soy vil, soy egoísta, soy interesada y soy falsa. So it doesn't matter if anybody likes me. I don't care. I'm going to push them and make them do what I want because I still know what's best. People can hate me, but I'm going to get what I want. Y entonces, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, yo los voy a presionar para que hagan lo que yo quiero, no me importa si se enojan, y sea como sea, yo me voy a tratar de salir con la mía. Well, it can happen where you have one way of acting at work, and then you come home and you act the other opposite way. So maybe at work you're mean to all the employees, but you come home and you're really nice to the children. So you can flip back and forth also. Y también puede ser que una misma persona pues tenga estas dos formas de actuar. Por ejemplo, en el trabajo, la persona puede ser egoísta, enojada, interesada y tratar de salirse así con la suya. Y luego cuando llega a la casa tal vez puede ser amable, puede ser considerada y paciente, pero siempre está tratando de salirse con la suya. Because God is nowhere to be found. In both examples, you are trying to get what you want out of life all the time. And so God is not with you and directing you. It's still self-will and right, even if it comes off looking like a nice person. Y en estos dos ejemplos no podemos encontrar a Dios porque es la persona tratando de salirse con la suya, es la persona tratando de hacer las cosas a su manera. Entonces, no importa que por un lado sea amable y por otro lado sea vil y egoísta, Dios no está ahí, no va a funcionar. And so then when the show doesn't come off, you can try to be even nicer or even meaner trying to get what you want. But still the show just keeps getting worse. Entonces, cuando el espectáculo no sale muy bien, ¿qué sucede? Esta persona va a tratar de ser aún más amable, aún más sacrificada,
O tal vez va a ser mucho más vil, mucho más egoísta, mucho más falsa, pero no va a funcionar. No va a funcionar de cualquier manera porque Dios no está ahí. And so life isn't going well. And it's more than just eating compulsively. Our life fundamentally is not doing well. And we're eating too much and we're not even present to life itself. Y entonces la vida no empieza a ir muy bien, no nos está yendo muy bien en la vida. Y no es solamente nuestra comida, es nuestra vida entera. So if we're a people pleaser, then people take advantage of us trying to please them, and they're doing their own selfish thing. Entonces si somos súper complacientes, somos de esas personas que quieren complacer a todo el mundo, ¿qué sucede? La gente empieza a aprovecharse de nosotros. Or we're very mean and we don't care what people think, and people get very resentful and don't want to really do what we want either. O tal vez somos viles y no nos importa lo que la gente piense de nosotros, entonces cada vez la gente se enoja más con nosotros y nos resiente más. Right. So what happens then, it is the first requirement, we must be convinced that any life run like this, because it's based on self-will, regardless if it's kind or mean, and it's not a success. We have to be utterly convinced that is true. Entonces, take the first step. Nos dicen, the first requirement, the third step. Nos dicen, el primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad, ya sea siendo muy amables y sacrificados o siendo vil y egoístas, no funciona. Tenemos que reconocer eso, aceptarlo. Tenemos que estar convencidos. So what is the root of our trouble about this actor? What is it that's below the surface that we don't even look at or try not to look at? And the book says selfishness. Y entonces, ¿cuál es la raíz de todo esto? ¿Qué es lo que hace que nuestras vidas vayan así tan mal? Y el libro nos dice que es el egoísmo. So our life is, we're fundamentally dishonest. Y entonces nosotros en nuestra vida fundamentalmente somos deshonestos. We're also dishonest. We're not even being honest with ourselves. Ni siquiera somos honestos con nosotros mismos. And we're not loving because we are conditional in our love, in our kindness, because we're still wanting to get an outcome. So we're still not unconditionally loving towards another. Y no podemos amar incondicionalmente porque en todo lo que hacemos, aunque sea aparentemente amoroso, estamos tratando de obtener un resultado y hacemos las cosas con expectativas. No es amor incondicional. And we're not pure in our thoughts and action because we're not with God and it's still self-will. We're still trying to get what we want. Y no hay pureza en nuestras acciones y en nuestros pensamientos porque estamos haciendo las cosas con nuestra fuerza de voluntad. Todavía estamos queriendo salirnos con la nuestra. So what the Oxford group said that the goal of all Oxford groups was you had to try to be at the highest level you could be, absolute level as you could be of honesty, unselfishness, love, and purity. Y entonces lo que el grupo Oxford decía es que necesitabas estar al nivel más alto posible, ¿verdad? Le llamaba a un nivel absoluto. Y es de honestidad, de, ¿cómo se dice? Como de generosidad, ¿verdad? No ser egoísta. Unselfishness, dice, ¿verdad? De generosidad, de amor y de pureza. And that's what his original 100 alcoholics learned by attending the Oxford group. That they were not honest, they were not unselfish, they were not loving, and they were not pure. Y eso and they knew that the selfishness was the root of all this, and their life was not right. Y eso fue lo que estos primeros 100 alcohólicos que escribieron el libro aprendieron en el grupo Oxford, ¿verdad? Que ellos no eran honestos, ellos eran egoístas, no podían amar incondicionalmente y no tenían pureza. Y aprendieron que la raíz de todos sus problemas era ese egoísmo. So once we accept this,
this is who we are, we can say that we now agree to quit playing God. Y una vez podemos aceptar esto, una vez podemos aceptar que somos así, entonces podemos renunciar a estar jugando a ser Dios. So let's go to the second requirement. Y vamos ahora al segundo requisito. Okay, so let's go to the last paragraph where it says, este es el como y porque. Okay, so if we go to that paragraph, so we're going to say what this. So first we say this is the how and why of it. First of all, we had to quit playing God. First requirement. Second requirement. I mean, it didn't work. Second requirement. Next, we decided that hereafter in this drama of life, God was going to be our director. He is the principal. We are his agent. He is the father, and we are his children. Entonces vamos a ir a ese primer párrafo. I'm trying to find that last paragraph. That's funny. Where's that? Page 62, the second to last paragraph where it says SKS. Oh, yes. Okay. So, bueno, entonces vimos el primer requisito, ¿verdad? Es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza y voluntad difícilmente puede ser venturosa y tenemos que estar convencidos de eso. Entonces vamos ahora al segundo requisito en la página 62 y dice así: este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Well, that's the first requirement. Y ese es el primer requisito. Okay, and then the next one. Y el siguiente. Display. Where it says después, esto es el segundo requirement. In that system. Okay, let me read it again, the part where we have the two requirements. We'll start there, este. So this is the how and why of it. First of all, we had to quit playing God. It didn't work. That's the first requirement. Okay. Entonces, el primer requisito es, este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Okay, next, the second requirement. Next, we decided that hereafter in this drama of life, God was going to be our director. He is the principal, we are his agents. He is the father, and we are his children. Y luego, el segundo requisito es este. Decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe, nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros somos sus hijos. Right. So the two requirements, first we have to quit playing God, and the second, we let God be God in our lives. Entonces los dos requisitos, el primero es que tuvimos que dejar de jugar a ser Dios y el segundo requisito era que Dios era ahora el director de nuestra vida. Dios iba a ser Dios en nuestra vida. Right. So once we now know what the decision is based on, these two requirements, then we do make this decision and we now agree that God gets to, yes, God's going to be in charge of our life. We now take step 3. Y viendo estos dos requisitos, entonces ahora podemos tomar esa decisión del tercer paso, dejar que Dios sea el director de nuestras vidas. Now, if we do this, then, and we've taken step 3, we will have promises guaranteed from doing just this decision and making this a mission. We will now have promises that will come to us as a result of making the decision. Y entonces, como resultado de tomar esta decisión, por tomar esta decisión del tercer paso, van a venir promesas a nuestra vida que están escritas acá. So let's look at the promises of step 3, which is that very last line on page 62. That paragraph is the promises of step 3. Y entonces vamos a ver las promesas del tercer paso que están empiezan en la última línea de la página 62. So this will tell us if we've taken the step right, because all these promises should be definitely starting and happening in our life by just this decision. On the contrary, if even one of these promises isn't beginning to happen, then something's lacking and we'll have to go back to really take step 3.
Y entonces, estas promesas son las promesas de tomar el paso 3. Si vemos que estas promesas no se están manifestando en nuestras vidas, significa que no hemos tomado el tercer paso. Tenemos que regresar a hacerlo. Okay, so let me read the promises and then you can read the paragraph. So this is the promises of step 3. When we sincerely took such a position, all sorts of remarkable things followed. We had a new employer. Being all-powerful, he provided what we needed if we kept close to him and performed his work well. Established on such a footing, we became less and less interested in ourselves, our little plans and designs. More and more, we became interested in seeing what we could contribute to life. As we felt new power flow in, as we enjoyed peace of mind, as we discovered we could face life successfully, as we became conscious of his presence, we began to lose our fear of today, tomorrow, or the hereafter. We were reborn. Y estas son las promesas del tercer paso. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros pequeños planes y proyectos. Nos interesamos cada vez más en ver con qué podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Isn't this beautiful? This is so powerful to realize that already just making this decision, these things already start happening in our lives. ¿No es esto hermoso? Ponerse a pensar que solo el tomar esta decisión, cuando tomamos esta decisión del tercer paso, estas promesas empiezan a manifestarse en nuestras vidas. So just turning towards God and taking a step towards God, instead of turning our back to God and keep walking away, already this happens. God can already begin to work through us because now we're decided that we want God to run our lives. Y solo con esta decisión, solo con el decidir que vamos a volcarnos hacia Dios, a girar nuestras vidas, nuestras voluntades al cuidado de Dios, solo con esa decisión van a empezar estas promesas. En lugar de eso, podríamos decidir voltearnos y alejarnos de Dios. Pero no, la decisión del tercer paso es esa y nos promete estas cosas. So now that we've made this decision, we're entirely abstinent, so there's nothing blocking us from this decision. Y ahora and we look towards God. Ahora que hemos tomado esta decisión, pues ya estamos en abstinencia completa, no hay nada que esté bloqueando y que esté interfiriendo entre Dios y nosotros, ninguna sustancia. So now we're going to create a prayer to God because now we've made a decision and we're beginning to move towards God. So we want to put it down in a prayer so that we can express this commitment to God. We honor God by putting it in words and voicing it towards God. Y entonces ahora que ya estamos en este punto, vamos a hacer una oración, vamos a honrar a Dios poniéndolo en palabras y diciéndolo en voz alta, haciendo este compromiso. So let's look at the step 2 prayer, which is the next paragraph. Veamos entonces a la oración del tercer paso, que es el siguiente párrafo en la página 63. We were now at step 3. Many of us said to our Maker as we understood him, God, I offer myself to thee, to build with me and to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I might better do thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love, and thy way of life. May I do thy will always. Y esta es la oración del tercer paso. Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad.
Líbrame de mi propio encadenamiento, para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos, que siempre haga tu voluntad. Right. And so now we can say these words and mean it deeply. Y This is step 3. ahora podemos decir estas palabras y podemos sentirlas profundamente. Esto es el tercer paso. So the end of the paragraph says, we thought well before taking the step, making sure we were ready, that we could at last abandon ourselves utterly to him. Y la última parte de este párrafo dice, pensamos detenidamente antes de dar este paso, cerciorándonos de que estábamos listos para hacerlo, de que finalmente podíamos abandonarnos completamente a él. Right. So even though this is just the beginning of a relationship with God, I mean, without the fruit, so now we can finally have that relationship with God. It's a beginning, but if it's honest and humble, we can feel an effect sometimes right away. Y a pesar de que esto solo es el principio, pero hay que considerar que ya no estamos comiendo compulsivamente, ya no está ese obstáculo. Entonces podemos empezar a tener esta relación con Dios. Yeah. So honestly, the first time I read this prayer, I didn't know what bondage of self meant. I thought my life was really in good shape. I didn't get it when I first read this paragraph. La primera vez que yo leí esta oración, yo no entendía cuando hablaba de librarme de mi encadenamiento. Yo pensaba que mi vida estaba muy bien, o sea, no entendía la oración. I came into program, I wanted to lose some weight, and I didn't want anything to do with God. I just thought it was a free diet club. So I didn't understand the prayer because I was not willing to take step 3. Y cuando yo llegué al programa, yo lo único que quería era bajar de peso. Yo, o sea, decía, ¿qué tiene que ver esta oración? ¿Qué tiene que ver Dios en esto? ¿Verdad? ¿Por qué si yo vine aquí a bajar de peso, por qué tiene que ver esto con mi encadenamiento, con mi vida? No estaba lista para tomar el paso 3, no lo entendía. So I lost the weight I needed to lose right away. But of course, I put it back on because I never moved towards God. And then I had to work the program according to the big book because I couldn't stop eating. Pero lo que me sucedió es que sí, bajé de peso muy rápido, pero luego volví a ganar todo ese peso porque no estaba trabajando el programa espiritual, ¿verdad? No, estaba haciéndolo solo pues por bajar de peso y nada más. So then I gained weight in program, and in program then I finally made a decision to open up the big book and work the program according to the big book. And then the book came alive. Then I began to understand it because I wasn't just trying to lose weight anymore. I knew that I had problems with my personality that needed to be changed in addition to what I was doing with food. Entonces, ¿qué me sucedió, verdad? Después de que perdí el peso, gané el peso, me di cuenta, ¿verdad?, de que necesitaba trabajar el programa. Y finalmente estuve dispuesta a abrir este libro, a trabajar este libro. Y en realidad lo que me sucedió es que el libro grande como que tomó vida, ¿verdad? Y pude ver mi vida a través de esto. Y así fue como estuve dispuesta y pude tomar ese tercer paso. So there may be some people on the line listening saying, well, my life's not bad. It's just food. That's my only problem. Y tal vez, I would answer, yeah, go ahead. Tal vez hay algunas personas acá en la línea que dicen, mi vida no está tan mal, ¿verdad? Yo solo vengo aquí para perder de peso. So there'd be two things. I would say, well, maybe you're not one of us then. You have a little problem with food. You got some information. You don't need to be here. Great. Congratulations. We don't want anybody to have this disease. Go on your way. Entonces, pueden ser dos cosas. Dice, tal vez la persona que dice, no, yo no tengo problema con mi vida realmente, solo quiero perder un poquito de peso. Pues sí, tal vez no eres uno de nosotros, ¿verdad? Tal vez solo necesitas un poquito de información, cómo funciona esto, bajar unas libras aquí y allá. Y bueno, aprendes lo que puedes aprender y luego te puedes ir y vas a estar bien.
On the other hand, if you're one of us and think that you don't have problems and you don't make this decision on step 3, it's going to get worse. Either you're going to get back in the food or the food's going to get worse because you're not accepting who you are. Pero, por otro lado, si realmente eres uno de nosotros, pues lo que va a suceder es que vas a venir, vas a ver un poquito del programa, tal vez no vas a estar listo para hacerlo, pero lo que va a suceder es que tu situación con la comida va a empeorar, tu situación con la adicción va a empeorar. So the decision is yours to make. Everybody on the line, you have to make this decision. And whatever decision you make, you know, you're honored in your decision. What happens then will be what should happen. And if you made a mistake, well, you can just come back. And if not, then, and you have made a decision, then you move forward to step 4. Y pues entonces, acá, en realidad, cada persona va a tener que tomar su propia decisión, ¿verdad? Lo que pase, pues se te va a mostrar. Tal vez cometas un error, tal vez no, ¿verdad? Si cometes un error y las cosas se ponen peor, pues puedes regresar. Aquí vamos a estar. Okay, so I want to open it up to anybody if they have any they want to talk about their step 3 and what they did, or if they have questions. So let's just open it up to everybody. Bueno, entonces ahora quiero abrir la conversación para todos. Si alguien quiere compartir su experiencia del paso 3, quiere compartir sobre su decisión, abrimos la reunión. Okay, thank you so much, Ruth, for the wonderful sharing. And now it's time for questions and from the participants. Y ahora continuamos hasta la 1 en este espacio para preguntas. Si tienes una pregunta relacionada de forma al tema de la reunión, por favor pide palabra levantando la mano y puedes escribir tu pregunta en el chat. Hay una pregunta de vivir libre. Adelante. Creo que no escucha. Sí. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta en el chat o puede decir yo? Yo quiero comentar algo. Adelante, Claudia. Okay. Thank you so much, Ruth. Wow. Amazing. Thank you. Y le digo a Ruth, muchas gracias. Increíble lo que nos comparte. I love that story of Bill writing how it works. I had heard it and it just fills me with so much. It touches me so much because it is divinely inspired. Y le digo que yo había escuchado esa historia de cómo Bill había escrito este capítulo así tan rápidamente, ¿verdad? Y eso siempre me ha conmovido muchísimo. Okay, so my 3rd step, every morning, I get on my knees and I say the 3rd step prayer and I say the 7th step prayer. But some days I'm just repeating it. And to me, it's a huge red flag. Like, blah, 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 you know, and I'm like, okay, that's my sign that I'm trying to be the director because I need to say it on my knees. And when I say it, I mean, tears come to my eyes because I am a disaster without my higher power and without this program. So that's all I wanted to share. Y lo que les quiero compartir, compañeros, es que esa oración del tercer paso, yo la digo todas las mañanas de mis días. Y digo la oración del tercer paso y digo la oración del 7º paso. Pero hay días que solo la quiero repetir como un loro, ¿verdad? Bla, 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 ¿verdad? Cuando hago eso, para mí eso es una alarma. Esa es una alarma de que estoy jugando a ser Dios yo, ¿verdad? Sí, estoy haciendo la acción, me arrodillo, trato de decir la oración lo más rápido que pueda para ya, seguir con mi día. Y cuando hago eso, digo yo, Claudia, porque para mí esta oración, compañeros, es tan importante, de verdad que cuando la digo del corazón y de las entrañas, se me llenan los ojos de lágrimas, porque de verdad, sin mi poder superior, yo soy un desastre. Lo acepto, lo admito, no me importa porque hoy tengo una solución maravillosa y mi vida continúa mejorando todos los días. Así que eso quería compartir.
that's all I wanted to share, Ruth. Thank you so much. All right. Thank you. Gracias, Claudia y Ruth. Bueno, a ver. Sonia, adelante, Sonia. Hi, Ruth. Thank you very much for your speaking. I'm very impressed. It's very beautiful, the story of Bill and the 12 steps. Le digo que me impresionó mucho su speech y que me maravilló la historia de los 12 pasos, como Bill fue inspirado. I wanna ask you about I wanna tell you about my first step, because I really feel that okay, I made the first step and I made the prayer, and I used to not to read the whole prayer, but to say que se haga tu voluntad y no la mía, que no, sí, pues, no. So, but in some point, I feel that it's God that is taking me. You know, it's not my decision now. I have no decision, because I can't live in another way. You know, because when I live in another way, I feel so bad. I feel it's so horrible when I'm in my ego that I can't. I hold on my knees. I phone to do a 10th step. Le digo que yo hice el tercer paso y que hice la oración, y que normalmente digo, hágase voluntad y no tu voluntad y no la mía a lo largo de todo el día, pero que hay un punto en este proceso de recuperación en que yo ya no puedo vivir si no es con esa dirección, porque me siento tan mal cuando entro en ego, cuando mis defectos de carácter actúo desde ahí, que no me queda más remedio que arrodillarme o hacer un 10º paso, llamar, hacer lo que sea hasta que vuelvo a conectarme, ¿no? And I want to share you my experience, and what do you think about it? Okay, so as far as what you're doing, you're just moving closer and closer to God as you get deeper and deeper each time you say the prayer. Entonces, I would hope that's what's happening. Entonces creo que lo que está sucediendo es que cada vez que estás diciendo la oración, cada vez que estás orando, te estás moviendo y acercando más y más a Dios. So, for example, it says, take away my difficulties, the victory over them may bear witness to those I would help. Well, that doesn't mean I get to tell God what the difficulties are and then expect God to remove them. It doesn't say that. It's leaving it open-ended. You just do what you want. Here I am. Take away what you want, how you want, when you want. You're only, I'm giving me to you, and now what people will witness is that I'm functioning better than I used to, Ruth? And they know that God's running through me, so then that means there is victory, but not on my terms. I'm going to try, but you might have to repeat it a little bit. Slow down. I'm sorry. I did too much. You want me to break it into pieces? Yeah, I'll do. It's beautiful. Dice Ruth, sí, y dice, y si se fijan en esta oración, ¿verdad? En lo que dice, líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y la manera que tú quieres que vivamos, ¿verdad? Eso nos dice que nosotros no somos los que estamos eligiendo qué va a quitar Dios y qué no le estamos diciendo a Dios qué va a hacer. Dios es el que elige, Dios es quien lo va a hacer. Yo no escojo qué cosas son. Mm-hmm. Okay. Right. Thank you very much. Thank you. Gracias. Gracias, Ruth. Gracias, compañera. ¿Alguien más? ¿Vivir libre? ¿Deseas compartir? No le bajé la mano porque de repente está por ahí. ¿Vivir libre? Debe ser accidental. Oh, entonces lo bajo. Sí. ¿Alguien más desea compartir, compañeras? Si nadie más quiere compartir, yo tengo una pregunta para Ruth. Adelante, Claudia.
So Ruth, I have a question. Like, I rarely see, well, no, I do see people really happy once they get abstinent, in entire abstinence, and they are in the program, but you know how they call it the pink cloud? So I don't know, like, I feel like the third step is a daily journey. Y lo que le digo a Ruth es que yo veo, pues, que sí, ¿verdad? Hay gente que llega, se pone abstinente, pero en abstinencia completa, porque si no estoy en abstinencia completa, estoy ahí atada con una comida, ¿verdad? Aunque la tenga bien escondidita. Pero la gente sí se pone muy feliz cuando empiezan a trabajar los pasos al principio con los efectos de las reuniones, pero aquí le llamamos a eso la nube rosada, ¿verdad? O sea, uno va a caer de la nube rosada. Entonces le digo a Ruth si nos puede explicar si el paso 3 y estas promesas, ¿verdad? Son más como un proceso diario de todos los días. Well, yes, you're right. Exactly. You must make this decision every day thereafter, and maybe more than one time a day. Always remake the decision, because otherwise you will slip backwards. So yes, once you do it once, then for me, I do the third step prayer every day. Now that I've made the commitment, I'm going to have to make this decision and commitment every day thereafter. Sí, entonces sí, dice Ruth, tienes razón. Es algo que necesitamos hacer todos los días. Yo hago esta oración y hago este compromiso y tomo esta decisión todos los días. Lo tengo que hacer a diario. Yeah, God needs to hear us making this commitment over and over, because we eventually go deeper and deeper as we say this commitment. Y Dios necesita escucharnos, hacer este compromiso todos los días, porque conforme vamos haciendo este compromiso un día tras otro día, tras otro día, cada vez vamos profundizando más. Yeah, sí. Gracias. Bueno, ¿alguien más desea compartir o hacer una pregunta? Lupita, adelante, Lupita. Lupita, no se te escucha. No se le escucha. Okay, I'm sorry, my speaker was off. Ruth, I just wanted to thank you for everything that you have done for me in particular, and for everybody in this group too. And right now, I'm like going again to the steps in a more depth, and I'm feeling like I'm a brand new comer. And I'm seeing that, I have to, my will is also defective. So I cannot just put my will and my life over to the care of God once a day. I have to do it sometimes every minute, because it doesn't involve just my food, but every aspect of my life. And do you want to share something about that? Bueno, lo que le decía a Ruth, primero que todo, darle las gracias por lo que ha hecho por mí y por todos nosotros, y que ahorita estoy otra vez trabajando los pasos, y me encuentro de que no puedo nada más decir la oración del paso 3 una vez, porque no nada más incluye la cuestión de la comida, y incluye también pues cada aspecto de mi vida. Y algo que todavía no le he dicho, ¿verdad? Todavía necesito decírselo también, de que yo siento que mi testimonio, mi forma de ser, eso es lo que va a atestiguar de que he tomado este paso. No únicamente el que esté abstinente, el que esté baja de peso, lo que sea, sino toda mi personalidad. Ruth, I think also I'm seeing that other changes that what really bears witness if I have taken the step or not is my behavior in general. And I cannot do it with my will, because my will is effective too. So I had to ask God
for everything. Like just to get out of bed, I need God's help. And then I maintain myself like in close contact with him. Thank you. Yeah. So yes, the first requirement is I have to quit playing God. I have to do what it says on page 60. Be convinced that my life run on self-will will not work. And I have to always never let that leave me, because then I'm not taking step 3. I'm moving away from that truth. Entonces sí, el primer requisito es lo que está en la página 60, que dice que tenemos que estar convencidos de que la vida llevada a fuerza de voluntad no va a ser venturosa. Tengo que hacer ese primer requisito, sí. So one of the problems sometimes we'll get success as we define success, not as God defines success. We've lost weight. We're getting along better. Our finances are better, whatever. We start thinking, well, life is going good according to us. And that's when we sever our relationship with God, because we're giving ourselves credit and not God. Y que lo que nos sucede a algunos de nosotros es que nosotros definimos lo que es el éxito. Para muchos de nosotros el éxito es simplemente bajar de peso, ¿verdad? Y adelgazar, pero eso no es lo que significa entregarle y girar mi vida a Dios. El éxito definido por mí no es lo mismo que lo que Dios define del éxito. Yeah, we could just switch it to a new addiction even and we're doing well because we're not eating compulsively. We'll do anything to get self-will back in the driver's seat. So we always have to remind ourselves. That's why I do this 3rd step prayer every day. It reminds me over and over again that I can't be playing God. Y nosotros simplemente podríamos, por ejemplo, estar abstinentes, pero nos cambiamos de la adicción a la comida a otra adicción. Y todavía está ahí la fuerza de voluntad siendo la directora de mi vida. Estoy yo misma siendo la directora de mi vida y está manejando mi vida, mi fuerza de voluntad. Saco a Dios. Y estoy abstinente con la comida, pero estoy adicta a otra cosa. Sí. Gracias, Ruth. Lupita, para hacer la pregunta. Eva, adelante, Eva. Hola, soy Eva, tengo bulimia y bueno, tengo una pregunta para Ruth. Primero agradecerle por todo su apoyo y también a Clau. Y mi pregunta es como que suena, si quieres yo lo traduzco ahora. Maravilloso, gracias. Suena como cuando decimos, yo quiero ser el director del espectáculo, yo quiero como que todo se haga a mi manera. Y suena como si yo tuviera la culpa de la raíz de mi propia adicción, y suena como demasiado fuerte, sobre todo cuando inicias la recuperación. Entonces, mi pregunta para Ruth es, ok, yo no niego que tengo todo este ego y toda esta soberbia y todo este deseo de controlar, pero ¿de dónde viene este deseo de controlar? ¿Y de dónde vienen estas ganas de dirigir el espectáculo? ¿Y de dónde viene este ego tan grande que no nos permite vivir el presente sin evadir, simplemente porque no podemos controlarlo todo? So, Ruth, thank you so much for your talk, and thank you, Clau, as well, for translating. So my question is, like, when you get to the program, you start doing whatever they tell you to do, because you know by that time that your decisions didn't take you to any good place, or so, but I do not deny that my ego is huge, and then I have a lot of pride, and that I want to control everything. But it always sounds to me like it's my fault. My own addiction is my fault. So where all that come from? How is it that some other people can be more humble in life and more like, and we have this thing. Where does it come from in your experience? Well, I think it comes from us. Do you have to translate into Spanish before I respond? She did. That last thing you said. Sorry. Bueno, yo creo que ese ego viene de nosotros. Okay. So I think it comes from within us.
You know, I heard a person say one time that when we were first born, well, this is the joke. Everybody, moms know 3 needs. My baby's diaper's wet, change it. My baby's hungry, give him or her food. Or the last one is baby needs to go to sleep. So we try to make sure that the baby gets 3 needs met. Let me translate, please. Thank you. Bueno, yo pienso que este ego viene de nosotros. Hablan de cuando somos bebés, ¿verdad? Que cuando somos bebés tenemos estas necesidades básicas, ¿verdad? 3 necesidades básicas cuando somos bebés. La primera necesidad es que nos cambien el pañal. Otra necesidad es la necesidad de comer. Y la otra necesidad es la necesidad de dormir. Right, and so you're a great mom, and you make sure all the baby's needs are taken care of, and then it can happen where baby gets a little older and thinks all my needs need to be getting taken care of all the time. Tal vez tú eres una excelente mamá, ¿verdad? Y le cubres todas las necesidades a este bebito todo el tiempo. I didn't understand the last part, Ruth. So the baby grows and what? And grows up and starts thinking all of the baby's needs have to be met at all times. So the baby doesn't get past being a baby and decides everybody should take care of all that her or his needs and doesn't grow up. Yeah. Pero a veces sucede, ¿verdad? Que el bebé crece y todavía sigue pensando que estas necesidades básicas tienen que ser siempre cubiertas perfectamente para este bebé, ¿verdad? El bebé no madura, el bebé no crece, no madura como un adulto normal. And as a result, we get selfish. We just keep thinking all of our needs are supposed to get met. We don't get past what was necessary as a baby, and we don't grow up past it, realizing it's not all about us, even though it was at the beginning, because it had to be. Y como resultado, muchos de nosotros crecemos y todavía seguimos pensando que estas necesidades tienen que estar cubiertas para nosotros perfectamente, siempre, ¿verdad? No maduramos. Entonces lo que sucede es que nos volvemos egoístas, ¿verdad? Buscando todas estas cosas para nosotros constantemente. So at some point we have to realize we have to quit playing God. That is getting all of our needs met exactly when we want them and how we want them. We have to quit doing that. And how, do we make that transition when we're little, or do we grow up and have to do it in a 12-step program years later? Y lo que sucede es que llega un punto en nuestras vidas donde tenemos que darnos cuenta que nuestras necesidades y lo que nosotros queremos y pensamos que necesitamos no siempre va a estar cubierto perfectamente, ¿verdad? Llega un punto en que maduramos y nos damos cuenta que la vida ya no funciona así. De bebitos, tal vez sí, funcionaba así y todas nuestras necesidades estaban cubiertas, pero después ya no. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a madurar nosotros independientemente, solos? ¿O vamos a tener que ir a un programa de 12 pasos para madurar? I don't know if that helps. That's just my idea that we just don't get past that part when we first start life itself. Even in the womb we have that, even if we don't think yet. We're still getting all of our needs met. Y no sé si esto te ayuda, esto es lo que yo pienso de qué es lo que nos sucede, porque incluso cuando estamos en el vientre de nuestra madre, pues todas nuestras necesidades están siendo cubiertas, ¿verdad? Y luego, pues cuando somos bebés, igual. Y más adelante lo que sucede es que seguimos pensando que la vida tiene que seguir así. Yeah, that helps for sure. Thank you, Ruth. Okay. Gracias, Ruth. Yo tengo una pregunta si no tienes otra. Sí, adelante, Claudia. Ruth, I have another question. So, I always think of the words, are you willing and able? Are you willing and able to go to meetings? Are you willing and able to walk the steps? Are you willing and able to be abstinent? I think of those 2 words. And I think I've asked you this question before. So sometimes people, I see that they appear to be willing because they do a lot of things, but they just can't be abstinent. Do you think they are really making a choice, or is there a part of step 1, 2, and 3 that just maybe in their subconscious hasn't sunk in or something? Y lo que le digo a Ruth es que yo siempre pienso en las palabras, estás dispuesto y, ¿cómo se dice? Willing and able. Que si puedes hacerlo y tienes la disposición, creo que es puedes si tienes la disposición, puedes si quieres hacerlo. Y siempre pienso en esas 2 palabras, ¿verdad? Puedes ir a una reunión
estás willing, estás dispuesto a ir a una reunión y lo mismo, ¿verdad? Puedes estar abstinente y estás dispuesto a hacer lo que se necesita para estar abstinente y siempre pienso con esos dos términos, ¿verdad? Y lo que yo veo es que muchas veces hay gente que como que sí está dispuesto, pero realmente no puede y conocen el libro grande, conocen el programa y no pueden estar abstinentes. Y le digo a Ruth, creo que ya le hice esta pregunta la vez pasada, pero me intriga mucho, ¿verdad? Porque esa gente que parece que quiere, porque ya nos está hablando, si tenemos ya lo que es el problema y la solución, wow, o sea, estás decidiendo comer compulsivamente cada vez que tienes una recaída. So you think that people are making a decision and they're choosing food over higher power, even though they know the big book? Do you think they are really making a decision? How does that work? Well, I can only tell my story. I did not make a choice to surrender to God on November 15th, 1986. I didn't choose that. What year was it, Ruth? 1986, the day I got abstinent. Bueno, yo les puedo hablar solo de mi experiencia. Yo no tomé una decisión de rendirme ante Dios el 15 de noviembre de 1986, el día que yo encontré la abstinencia. No fue una decisión. So I did just the opposite. I knew I didn't have choice to stop. And in despair, in anger, I just said, God, do whatever you want with me. See, and I didn't ask even to be abstinent. I just said, do what you want. Y para mí fue lo opuesto. Yo me daba cuenta que no tenía una opción. Entonces lo que yo hice ese día fue que le dije a Dios, Dios, haz conmigo lo que quieras, haz lo que quieras. Pero no le pedí ni siquiera estar abstinente, solo le dije, haz conmigo lo que quieras. So it wasn't like I made a choice. It was I just gave up trying to even make any choice. Entonces, regarding my food. No fue como que yo hubiera tomado una decisión, sino que simplemente lo que sucedió es que renuncié, lo solté. So at step 3 now, I'm now gotten abstinent, and now I have a choice because I'm now not eating compulsively. I'm getting through my detox, and I know what the solution is. So I have to have that solution because I know I'll go back. So step 3, we're not really making a choice to stop eating. That's step 1, which we don't have the power to make a choice. At step 3, we're wanting what we know the solution is because now we've gotten out of the food and have clarity to know that's the better choice. Does that make sense? It does, but I love it if you could just go idea by idea. Okay, all right. Lo siento. So in step 1, I do not have the choice to stop because I am an addict. Entonces, en el paso 1, yo no tengo la opción de parar de comer compulsivamente porque soy una adicta. I cannot live with it and I cannot live without it. And I know that is true. No puedo vivir con la comida compulsiva y no puedo vivir sin la comida compulsiva. Y sé que esto es verdad. So I cannot choose to stop eating. I'm just now aware that I've lost the ability to make that choice to stop. Y entonces no puedo elegir no comer, sino que simplemente sé que he perdido la habilidad de dejar de comer, de tomar esa decisión. And in that state of utter despair and hopelessness, and then I'm defeated, I surrender to God because I just give up. So it's not a choice. It's just giving up and surrendering my food to God, not even asking to be abstinent. You can just do what you want with me now. Y entonces en ese estado de desesperación absoluta, de desesperanza absoluta, entonces pues ahí es donde yo me rendí y ahí es donde le dije a Dios, ¿verdad? Haz conmigo lo que quieras, pero no fue una decisión, ni siquiera pedir estar abstinente. Mm-hmm. And I don't know what God will do with me. So I'm just like, do what you want. I'm not even asking for an outcome at all. Y ni siquiera sé lo que Dios va a hacer conmigo, ni siquiera estoy pidiéndole un resultado, sino que simplemente estoy diciendo, haz lo que quieras. The step 1 has to be taken in the heart.
and there surrender occurs, not in the mind of a choice made. Pero el paso 1 tiene que ser tomado en el corazón. Ahí es donde nos rendimos. No puede estar hecho en la mente nada más. So now I'm out of the food and I've gone through my, withdrawal, my detox. Y entonces ahora pues ya no estoy sumergida en la comida, estoy fuera ya de la comida, fuera de la adicción activa, estoy ya pasando por ese síndrome de supresión o de abstinencia. And I realized that solution of power greater than me is giving me what I now have, because I couldn't even do this before I was willing to let God have all of me, which is step 2. Y me doy cuenta que ese poder superior a mí, del que nos hablan en el paso 2, está haciendo esto por mí, porque yo ni siquiera tenía el poder de hacer esto, nunca lo había podido hacer. Entonces me doy cuenta que estoy ahí en ese paso 2, que un poder superior nos está regresando al sano juicio. And I realized that my Creator has entered into my heart in a way which is indeed miraculous, which is what it says on page 25 regarding step 2. Y me doy cuenta que mi poder superior ha entrado a mi corazón, no lo dicen eso en la parte del paso 2, de una forma realmente milagrosa, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen, que el poder superior entra en nuestros corazones de una forma milagrosa. So I'm so grateful to God for giving me something I could not have. And in that gratitude, I come to step 3, and I decide I want more of this God. In fact, I also could say, I can't go back because it's so bad there. I better go towards God. Both ways. You make it the decision from both perspectives. Y estoy tan agradecida por lo que Dios está haciendo por mí, ¿verdad? Poder estar abstinente, ¿verdad? Paso 1, paso 2, estoy tan agradecida. Quiero más de Dios y eso es lo que sucede acá en el paso 3. Quiero más de Dios, quiero acercarme más a ese poder superior. Tomo esa decisión, ¿verdad? Porque no quiero regresar a la comida compulsiva, a la adicción activa, porque es algo horripilante. So with step 3, I am making a choice, but I'm making it with love towards God while also thinking I need to do it. So it's a combination. It's in my heart, but I definitely choose to move closer to what God gave me, something I could never have, which is even 1 second of abstinence. Sí, y en el paso 3 entonces estoy tomando esa decisión de amar a Dios y quiero hacer los pasos para acercarme más a Dios, pero también viene de un lugar donde me doy cuenta que tengo que hacerlo, necesito hacerlo. No quiero regresar a donde estaba. So at step 1, you're correct. You can't make a choice to stop. That's the very point of step 1. So I think, has that answered your question? Yes, it does. Entonces en el paso 1 no puedes tomar una decisión. Es hasta el paso 3 que puedes tomar una decisión. Yes, it helps, Ruth, because then that means that, like, even though a person might know the whole big book by heart, like in their heart, they haven't taken step 1. That's right. Entonces, and each step has to be taken in the heart, right? Y entonces lo que le digo a Ruth, que sí tiene mucho sentido lo que me está diciendo, porque aunque nosotros nos tengamos el libro grande memorizado y sepamos lo que sepamos del programa, si no tomamos ese paso en nuestro corazón, no va a funcionar. Thank you, Ruth. So, Thank yeah, you. it's very difficult. Yeah, thank you. It's very difficult at step 1 because we're selfish and we cannot get rid of self-will with self-will. Cannot get rid of self-will with self-will. Y es muy difícil el paso 1, ¿verdad? Porque somos egoístas y no podemos deshacernos de esa voluntad propia, ¿verdad? De esa obstinación. No podemos deshacernos con nuestra voluntad propia, con la fuerza de voluntad. No podemos. So the only thing we can do is surrender because we can't use our self-will to be abstinent. That's the whole point. Entonces, lo único que podemos hacer es rendirnos, porque no podemos usar nuestra fuerza de voluntad para estar abstinentes. Ese es el punto clave. Yeah, and so all of my life, I had always used self-will to get what I wanted, and now I have to do something completely the opposite and radically different, which is not use self-will to get an outcome, to simply surrender and not know what God's going to do with me. Entonces,
toda mi vida he estado usando mi fuerza de voluntad, ¿verdad? Mi perseverancia para hacer las cosas como yo quiero, ¿verdad? Y aquí me están pidiendo que haga algo que es lo opuesto a eso, algo completamente diferente, que es rendirme y dejar que Dios haga conmigo lo que quiera. Wow, thank you, Ruth. Gracias, Ruth. ¿Alguien tiene más? Adelante, Diana. Gracias, Gaby. Gracias, Ruth. Es un comentario sobre la voluntad de Dios. Cuando llegué a OA no se estudiaba el libro azul. ¿Me permites, Diana, que Sí. traduzca? And thank you so much, Ruth. And I just want to share on the steps. And when I got to OA, we didn't work the big book. Y hoy en el programa, muchas compañeras me preguntan cómo siento si estoy viviendo la voluntad de Dios. And now in the program, a lot of program fellows ask me, how do I feel if I am living in God's will? Y yo recuerdo que mi madrina de OA, la primera que tuve, me decía, Diana, si tú crees que tu voluntad te está funcionando, mírate cómo estás. Estás gorda, estás depresiva, tienes enfermedades, tienes muchos problemas. And I remember my sponsor, she used to tell me, well, Diana, if you look at yourself, if you think you're living God's will, but look at yourself, you're overweight, you have problems, you're sick, your life is not good, so you can look at that. Entonces, hoy reflexionando, pues sé que esa voluntad no me funcionaba, la mía no, la de Dios sí, porque hoy tengo todo lo contrario en mi vida, tengo un peso sano, tengo alegría de vivir, no tengo depresión, tengo salud. Sé que estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, porque es lo que quiere para mí. And today, I have the opposite of that. You know, I'm at a healthy weight. I am healthy. I am not in depression. I'm happy. And I have the opposite as what I used to have. So I know that I'm living in God's will. Before it was my self-will, and that didn't work. But this works, and it shows in my life. Y eso es lo que yo muchas veces le comparto a las personas nuevas. No sé si esté bien, si esté mal, pero yo así es como lo he vivido. Gracias. And that's what I share sometimes with new people. I don't know if it's right or if it's wrong, but that's what I share with them. But because that's how it has worked in me. When I'm in God's will, my life works. Right. First and foremost, you always share your experience, your personal experience. You know that. Y sí, exactamente. Lo primero que hacemos nosotros acá en el programa es compartir nuestra experiencia, porque sabemos cuál es nuestra experiencia. Gracias, Diana. Gracias. Thank you, Ruth. Adelante, Graciela. Buenas tardes, amigas. Saludo especialmente a Ruth y agradecida a todas las que están acá compartiendo este milagro. Good afternoon, everyone. A special greeting to all of you, especially to Ruth, and I'm grateful to be sharing in this miracle with all of you. Gracias por la traducción, Claudia. Y quería compartirles que el paso 3 me ha dado vuelta la vida. I wanted to share with you that the third step has turned my life around. Yo pensaba que era un programa de alimentación, el programa. I used to think that this program was a program about eating. Pero voy descubriendo que me enseña paso a paso a olvidarme de mí. But what I've discovered is that it shows me step by step how to forget about myself. Me ha sucedido en la última reunión de Paso 3. It has happened to me in the last meeting of the third step. Que estaba con conflictos profundos, creía que lo mío era lo peor, la pandemia, el miedo. I had this
you know, this conflicts inside of me. I was thinking that my life was the worst. I was afraid with the pandemic and all this drama in my head. Quería dejar el servicio I wanted to stop doing service. y en el último párrafo antes de la oración decía, ¿en qué puedo ser útil a la vida? And in the last paragraph before the prayer, it said, how can I be useful to life? Y por fin entendí que gracias a anfitrionar en ese espacio, And I finally understood that thanks to my role as a host in that space of sharing a meeting, he podido soltar los miedos, los enojos y las contradicciones. I have been able to let go of my fears, my anger, and the contradictions. Antes no lo veía. Before I didn't see it. Creía que algo era como, no sé cómo se dice en inglés, sanatear o cantinflear o versear algo. I used to think that it was like, cantinflear es como que hace uno algo sin punto, Graciela. Sí, sí. That I used to think that the steps were just like something that didn't have a point, sort of like wandering around. Pero así como le pasó a Bill, but just like it happened to Bill, anoche deambulando de dormitorio en dormitorio, yes, last night I was sort of walking around from room to room at home. recibí como fuerte intuición, entrega tu vida. I received this strong intuition, and what it said was, give away your life. No eran mis tiempos. It wasn't in my time. No era un servicio compulsivo y exigido. It wasn't a service that was like required and demanded of me. Era soltarle totalmente las riendas al poder superior, que en mi caso es Dios. But it was to completely let go of the reins and give them to my higher power, which in my case is God. Y también en este preciso momento que en Argentina es el horario del almuerzo, And also in this precise moment in Argentina, this is lunchtime. salí un ratito de la reunión I left the meeting for a little bit y esperé que fueran los tiempos del poder superior. and I waited for God's timing of higher Entonces ya conozco el camino. and I already know the way. Ni loca dejo el servicio del 24/7 a las 3, paso 3. Even if I was mad, I would not leave my service of the meeting here, the 24/7 space, which is... No lo dejo porque lo veo como la soga que me mantiene en el barco. I am not going to leave that service because I see that service as sort of like the link that keeps me in that ship. Y me ha encantado conocer la historia de Bill, And I have loved getting to know Bill's story, de Anne y de Luis, Anne's story and Lois's story, cómo se ha ido elaborando este maravilloso libro, how this wonderful book was developed, y cómo todos ustedes y los 100 están sentados hoy día en mi mesa compartiéndolo. and how all of you and the first 100 are sitting with me at my table sharing. Gracias a todos los que hacen posible esta vida.
Thank you to all that make this life possible. Gracias al que traduce hacia el hemisferio norte, gracias a la que está hablando en inglés, gracias al libro, gracias al programa. Gracias porque encontré la paz. Thanks to the translator in the Northern Hemisphere, thanks to the person that is sharing, thanks to the book, thanks to everyone, because that's how I found peace. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias, dice Ruth también. Gracias, Graciela. Gracias, compañeras. Ruth, thank you. ¿Alguien más desea compartir? Ruth, I have more questions if you have time. Yeah. Okay, bueno. I love, I'm very Pollyannish. I'm very Pollyannish. I mean, I'm a little witch because I'm an addict, but I'm very Pollyannish too. So like a long time in the program, I'm like, oh, we're all goodness, human beings, sort of like very, I don't know, like there's some philosophies where all is good, but more and more, like I noticed that kind of like that question that was done, that was asked about the ego, what happens first, right? The ego or the fear? I always think about that, like what came first, the ego or the fear? Like, of course I want to know because I'm a 2-year-old addict, right? So you know what, I don't want to get religious, but I think a lot of Adam and Eve story, and I don't want to say it as religion, but I just want to say it as a philosophy that has been around for a long time, talking about Adam and Eve that had everything, but they wanted that one thing. They wanted that apple. They wanted to be like God. So for me, in my own recovery journey, I can see that ego. And like, I had to stop thinking like, oh, Claudia, you are all good, because that ego really is there. And I'm so grateful to have a way to deal with it, right? So let me translate, and then I'd love you to comment or to say more about that ego, and because I believe the ego comes when I get away from God, right? I mean, fear comes when I get away from God, and what gets me away from God is my ego, right? So, so anyways, let me translate real quick. Y le digo a Ruth que me gustó mucho esa pregunta que hicieron, ¿verdad? Sobre el ego. Y yo soy una persona que soy un poquito, bueno, soy esa adicta que puedo ser bien vil, ¿verdad? Y bien iracunda, pero también como que una de mis personalidades es que soy a veces como muy, como, ay, ingenua, ay, no, todo el mundo es bueno, no, todo el mundo bien, como que no cuestiono mucho, trato de asumir lo mejor de todo el mundo, pero en realidad me he dado cuenta en mi viaje de recuperación que sí tengo ese ego, ¿verdad? Ese ego que quiere dominar todo y quiere lo mejor para mí y todo. Y que pienso mucho sin querer ponerme religiosa, pero pensando como en una filosofía que ha estado pues por miles de años en esta tierra, pienso mucho en la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, todo estaba maravilloso, pero no, ellos querían ser como Dios y querían comerse de ese árbol. Había un árbol del cual no podían comer y querían ese árbol. A mí esa historia me hace pensar mucho y me hace pensar en mi ego, ¿verdad? Entonces, cuando mi ego crece, me alejo de Dios y por eso me viene el temor. Cuando yo me alejo de Dios, tengo temor. Y le digo a Ruth que si puede comentarnos un poquito con eso. Well, don't you think it's like the same? It's a coin, and on one side of the coin is pride, and on the other side is fear. I mean, aren't they kind of just directly connected? Sí, I mean, you can flip the coin, and maybe you come more from the pride, but then you also can come from fear, or both, right? Te das cuenta de que es como una moneda, es como una moneda donde de un lado tienes el temor y de otro lado tienes el orgullo. Sí, totally, Ruth. Yes. It comes from us. I want more and I'm not getting it, or I want it now, or I'm not going to get it in the future. That's fear. But the fact that I expect to get it now or get it in the future, that's pride. So I think they're intertwined, don't you? Yes, I do. Sí, y dice Ruth, ese ego viene de nosotros, ¿verdad? Yo quiero lo que quiero y viene de adentro de mí, ¿verdad?
Yeah, I see it, Ruth. And you know what? And I think it's human, but us addicts, like, take it to the 10th, you know, Yes. wild, right? Y le digo a Ruth que Yes. ese orgullo y ese ego es humano, pero en el caso de los adictos, pues lo llevamos a la 10ª potencia. Mm-hmm. Yeah, we have to have fear. Otherwise, we walk in front of speeding cars, or we jump into water and can't swim. I mean, we have to have fear, or we won't survive as a race. But tenemos que tener. Yeah, go ahead. Tenemos que tener temor, ¿verdad? Pero un temor que, por ejemplo, hace que no caminemos frente a un vehículo que está en movimiento, que no saltemos en un lago sin saber nadar. Necesitamos el miedo para poder sobrevivir, claro que sí. But then when we want what we want and we have fear we don't get it, then we've misused fear because God's not with us. Pero cuando nosotros queremos lo que queremos, ¿verdad? Las cosas a mi manera, entonces Dios no está con nosotros, ¿verdad? Ahí es cuando lo estamos llevando demasiado lejos. Right. Yeah. Thank you, Ruth. Thank you. Gracias, Ruth. ¿Alguien más desea compartir? ¿Algún comentario? Ruth, you know what my sponsor used to tell me? One of my sponsors, she was a really scary sponsor. You know those good sponsors that make you work the steps? She used to tell me, Claudia, if you were working your 3rd step, you would feel like you are riding on Aladdin's magic carpet. Le digo a Ruth que una de mis primeras madrinas que era bien enojada, fue la madrina que tuve cuando tuve una recaída y regresé al programa. Esa madrina me decía, ay, Claudia, es que no estás trabajando tu 3er paso. Si estuvieras trabajando tu 3er paso, tu vida se sentiría como que estás en la alfombra mágica de Aladino. Now that you bring up that these are the promises of the 3rd step, I can see what she was saying. Y ahora que Ruth nos dice, estas son las promesas del 3er paso, yo pensaba que estas eran las promesas de los 12 pasos. Veo por qué esa madrina me decía que no estaba haciendo. Gracias. ¿Alguien desea compartir? ¿Algún comentario? ¿Será que habrá algún recién llegado que se quisiera presentar? Sí, ¿hay alguien que venga por primera vez, compañeros? ¿Qué hacemos, Claudia? Pues yo creo que podemos cerrar unless Ruth, would you like to share anything else? Well, I think we're good. I mean, we can always end 12 minutes early. It's all right, you know, if nobody else has any questions. Not like we're not going to see you tomorrow. Yeah. That's right. I'm going to talk tomorrow, so it's not like it's a long time for now. Vamos a ver a Ruth mañana otra vez, compañeros. Va a estar aquí Ruth. Ruth, in the chat, there are some comments. ¿Quieres leerle los comentarios a Ruth? ¿Quieres que se los traduzca, Gaby? ¿Quieres que lo hable en español? Sí. Bueno, dice, mil gracias por todo.
Thank you so much for everything, Ruth. And then there's you don't see them, Ruth, but there's someone that put like faces like, wow, 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 wow. Oh, eso no lo he visto. Wow. There's like, wow, 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 wow. Right at 9:41 my time, whatever you said. Okay. Ok, entonces voy a ir cerrando, ¿no es cierto? Sí. ¿No hay nadie? Bueno, thank you. Gracias, Ruth, por venir a compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Thank you so much, Ruth, for coming here to sharing your wonderful message. Ok. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet hayunasolución.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad. Le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a OACCA. Si deseas acompañarnos, permanecemos conectados en charla amistosa una vez finalizada esta reunión. Gracias a todos por asistir y ahora vamos a pedir a nuestra compañera que cierre la reunión con la oración de la serenidad. Ruth, thank you so much for coming here today to share your wonderful message. We truly appreciate it. Will you do us the honor of closing the meeting with the serenity prayer in the language that you prefer? I tried ter practicar esto, but I didn't do it. Okay. Dios, condescende la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor por cambiar ayudas que puedo. Y sabiduría, I guess, para reconocer la diferencia.